Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje hubo un gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y esta fue llamada Alon Bakut. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram, y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado, en el lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación, también derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. E hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde había residido Abraham e Isaac. Y vivió Isaac 180 años, y expiró Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Vamos a orar. Padre, te rogamos ahora también que bendigas tu palabra, que sean gratos los dichos de mi boca, Señor, y la meditación de mi corazón. Te ruego, Señor, fidelidad. Sí, también te ruego claridad y todo lo que debe acompañar la exposición de tu palabra, pero sobre todo fidelidad. Quiero ser fiel a ti y escuchar de tu boca un día, bien buen siervo y fiel. Para eso cada enseñanza, cada palabra, Señor, te ruego, sea pegada a tu texto. Amén. Tome su lugar. Usted me acompañó en la lectura de Génesis 35. Si usted tiene una Biblia de las Américas, al menos en la edición que yo tengo, habrá notado que hay algunas letritas que están marcadas en negritas. Y si ha puesto atención a esto, bueno, es una manera de ser un poquito tramposo, porque eso están diciéndonos los editores, es su sugerencia de que allí inicia una nueva idea, un nuevo episodio, algo nuevo en la historia o en el pensamiento de quien esté escribiendo, quizá en una epístola también un nuevo concepto está siendo explicado. Si usted leyó, aquí hay varios episodios, hay varias escenas en la vida de Jacob. En el capítulo 35, la semana pasada vimos la que abarca los versículos del 1 al 15,
De allí podríamos decir que es el Dios de Jacob y Jacob. Pero luego vienen tres escenas que es el hombre de Dios, o sea Jacob, y diferentes circunstancias de la vida. Circunstancias inescapables e inesperadas. Por ejemplo, la muerte de su esposa, la que él amaba, por la que había trabajado no 7, sino 14 años. Tuvo otras mujeres, ¿verdad? Otra esposa y 2 concubinas, pero esta es la que él verdaderamente amaba y es la que muere. Pero muere dando a luz un nuevo hijo, lo cual era signo de la bendición de Dios y del cumplimiento de las promesas de Dios. O sea que es una emoción, unos sentimientos allí, pues, entrelazados, la profunda tristeza que acompañó a Jacob, muy probablemente hasta el final de su vida, por lo menos unos buenos años después, y también la alegría de tener ahora un nuevo hijo. Pero después viene otra escena que está en el versículo 22 y que al menos los editores de la Biblia que yo tengo aquí dicen es solamente el 22 y la última frase del 22 es una nueva idea. Yo considero que es diferente, que esa escena se extiende desde el versículo 22 y hasta el versículo 26. Y allí Jacob se enfrenta a otra circunstancia inesperada, a la traición de su hijo y de su concubina, de nombre Bilha. ¿Quieres saber por qué? Venga la otra semana, si no voy a explicarlo hoy. Pero luego al final viene otra escena y es Jacob enfrentando la vejez y la muerte de su padre. Y esa es la tercera muerte significativa de la que habla el capítulo 35 de Génesis. Y allí veremos al hombre de Dios enfrentando, como dije, la vejez y la muerte de su padre. Así que son diferentes circunstancias y todas ellas tienen una relevancia. La de hoy, la que quiero que pongamos atención hoy, es Jacob, es el hombre de Dios enfrentando la muerte y la nueva vida. Quiero empezar por decirle la importancia histórica de esto. Benjamín, como fue este hijo que le nació a Jacob, él ya nació en la tierra de Canaán. Se internaron en Canaán desde el versículo 6, dice allí, Jacob llegó a luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán. Esa es la tierra prometida, esa es la tierra que se le prometió a Abraham. Esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Todos los demás hijos de Jacob los había tenido en tierra extranjera. Dios incluso le había bendecido en el extranjero, pero ahora Benjamín es representante de la bendición que acompaña a Abraham, incluso ahora de regreso en la tierra que le ha sido prometida. Quizá la manera de Dios de decirle, ¿ves? Voy a ser fiel ahora y también que regresaste aquí. De hecho, versículo 16 dice, entonces partieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata. Efrata quiere decir fértil, quiere decir fructífero. Dios le da a este nuevo hijo cerca de una tierra que es fructífera, fértil, como diciéndole, sí, regresaste a donde todavía te voy a bendecir más. Bueno, la bendición del Señor continuaría. Pero hay algo importante y algo que yo quiero invitarle a ver esta mañana. Las acciones que realiza aquí Jacob son acciones que quizá él no comprendió la trascendencia que tendrían al corto y al largo plazo. Es decir, realizó algunas cosas y le hemos tundido a Jacob y hemos dicho, tenido lapsos de ser el peor padre del mundo, casi. Pero aquí no. Y lo que él hace en estos versículos se extiende siglos después y nos muestra a nosotros, o nos da una forma en que podemos mostrar a Jesús en lo inescapable e inesperado. Si quiere un título, yo le puse así: mostrar a Jesús en lo inescapable y lo inesperado.
la esposa de Jacob. Es dicho en Ruth 4:11 que fue, junto con su hermana Lea, las mujeres que edificaron casa a Jacob. Pero Raquel solo tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Pero la trascendencia de lo que ocurre aquí fue recordada siglos después diciendo sí, y fue parte de la edificación de nuestra nación completa. Así que estos versículos ya vio por qué hay que detenerse y paladearlos e irlos degustando de poquito en poquito, como una buena taza de café. De poquito en poquito, porque hay tanto encerrado aquí. Dice el versículo 16, se lo vuelvo a leer. Entonces partieron de Betel, es decir, la casa de Dios, donde Jacob había vivido por algún tiempo, no sabemos exactamente cuánto. Y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz. Ahora, no eran novatos, ¿verdad? Raquel ya había tenido un hijo, pero había visto nacer un montón de sobrinos. Jacob ya había visto un montón de hijos. ¿Por qué razón? Para empezar, parten de Betel. Me parece que parten de Betel porque la idea es llegar a donde dice el versículo 27. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón. El camino era hacia el sur, y mientras que se iban dirigiendo hacia allá, dejando atrás Betel, cuando estaban cerca de Efrata, Raquel comenzó a dar a luz. Probablemente, como algún comentarista propone, probablemente el hijo de Raquel era prematuro, es decir, se adelantó, los tomó por sorpresa, no esperaban que llegara en ese momento y los tomó por sorpresa. Y dice en el versículo 16, y tuvo mucha dificultad en su parto. Pues sí. Es posible también que la gran dificultad a la que se enfrentaron haya sido por la edad de Raquel. Las mujeres jóvenes suelen tener menos dificultades durante el parto que las mujeres mayores, y ella no estaba ya tan joven. Es decir, para este momento quizá Raquel ya tenía unas buenas décadas en su vida, y eso complicó la situación. A tal grado que quiero decirle algo, la palabra que allí aparece como mucha dificultad se encuentra en otros textos para hablar de una dificultad que acaba con la vida, que lleva a la muerte o a la autodestrucción. Y le voy a poner unos ejemplos. El más cercano que le pongo es Éxodo 7:3. Allí aparece la misma palabrita que aquí está traducida como mucha dificultad. Éxodo 7:3 dice, pero yo endureceré. Esa es la palabra, aquí traducida como endurecer. Endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. ¿Cómo terminó Faraón? Ahogado con el resto de su ejército. Es decir, la dureza de corazón no le permitió rendirse a Dios y entonces terminó muerto, le llevó a la autodestrucción. Por ejemplo, Éxodo 13:15 habla de lo mismo. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó, allí lo traduce de manera diferente, como una persona obstinada, terca, en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito. Es una dureza que lleva a la muerte, es una situación tan dura. Aquí se habla del corazón, de no reconocer a Dios y recibir su ira, pero en el caso de Raquel fue la dificultad del parto. Tuvo gran dificultad. Podría decirse, por la forma en que está escrito ese verbo, que también se podría decir, tuvo extrema dureza durante su parto. La situación más difícil para dar a luz a un hijo. ¿Quiere ver otro ejemplo del uso de esta palabra? El Salmo 95:7. Me voy a adelantar ahí en el orden que están los libros de la Biblia, pero ahorita le voy a regresar a otro. El Salmo 95:7 dice acerca de eso mismo. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba.
en el día de Masa, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra, por 40 años me repugnó aquella generación, y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos, por tanto puré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Es esa dureza que conduce a la muerte, y en el caso de Raquel, así fue. El último ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Usted va a ver otro ejemplo también que habla de dureza, que conduce a mucho dolor, y en este caso es el hijo de Salomón quien no quiso ceder en cuanto a bajar los impuestos al pueblo, y ahí lo dice así. Entonces Joás dijo, perdón, estoy leyendo el segundo libro, es el primer libro de Reyes, capítulo 12, disculpen, es primer libro de Reyes 12, versículo 4, que dice, tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Es una condición tan crítica que conduce a la muerte o a la autodestrucción, y aquí en el caso de Raquel es este. Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció, dice el versículo 17, que cuando estaba en lo más duro del parto, quizá el bebé estaba coronando, quizá el bebé estaba ya saliendo un poco de él, ya estaba afuera, ya no hay marcha para atrás, ahora sale porque sale. Cuando estaba en lo más duro del parto, la partera dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Uno no podría explicarse las palabras de la partera si no supiera lo que dice el versículo 19. Murió pues Raquel cuando su alma partía, dice el versículo anterior, el 18. ¿Por qué le dice no temas? ¿Qué palabras son esas para una mujer que está dando a luz? ¿No cree? Más bien, puja, ya mero. Tengo muy frescos esos recuerdos. Sigue Raquel, y mire, se llama Raquel. Sigue Raquel, ya mero acabamos. En 2 horas estás allá afuera con tu bebé. Tengo muy fresco todos esos recuerdos todavía. Quizá a media expulsión, esta partera le dice no temas. Tenía conocimiento del deseo de Raquel. ¿Cómo se llamaba su otro hijo? José. ¿Y qué dijo cuando nació José? ¿Recuerdan? Cuando Pepito nació, ¿qué dijo Raquel? El Señor me conceda otro hijo. El Señor me conceda otro hijo. Quizá conocía el deseo de Raquel. Quizá le estaba viendo morir. Quizá como partera sabía, no la va a librar. Ya no va a pasar de esto. Pues sí, era una mujer muy grande, complicada la situación, extremadamente duro el parto. Y entonces le dice, no temas. Tu vida no va a pasar tan desapercibida. Ya tienes uno, aquí está el otro, el que deseabas. No tengas miedo. Y es una forma de consolar más bien a quien está moribundo, no de alentar a quien está dando a luz. Y el versículo 18 y 19 nos dejan entender entonces este tipo de consuelo, por decirlo de esa forma. Se tomó el Señor a través de su siervo Moisés, quien es el autor humano, ¿verdad? Se tomó el Señor su tiempo para explicar la situación, porque el versículo 18 dice, y aconteció que cuando su alma partía, pues murió. Aconteció que cuando su alma... Ahora, déjeme darle una notita al pie de página al respecto. No necesitamos hacer disputas sobre este tema, ¿verdad? Con nadie, pero déjeme aclarar algo. Hay algunos hermanos que dicen el hombre está constituido de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Habemos otros hermanos también que decimos el hombre es espíritu, diagonal alma, o sea, son la misma cosa,
y cuerpo. Hay una parte material, hay una parte inmaterial. A mí me parece que este texto apoya esa postura de que el hombre está constituido solamente de dos partes. La inmaterial, que a veces en la Biblia se le llama espíritu y a veces se le llama alma, y la otra que se llama cuerpo. Y me parece que es así porque no se dice que haya ocurrido otra cosa con el espíritu de Raquel. Se dice lo que ocurrió con su alma ya se estaba yendo, su cuerpo se quedaba, y no se dice, bueno, y su alma salió y el espíritu estaba allí y también el cuerpo, no, solamente alma. Claro, no es un versículo dogmático al respecto, no es un versículo tampoco doctrinal que esté enseñando de qué partes está constituida la vida del hombre, al menos en esta tierra, pero sí aquí está hablando del desprendimiento. Ya estaba muriendo, pues murió. Cuando ella ya estaba moribunda, lo llamó Benoni. Ahora, si usted tiene allí la referencia, dice, al menos en mi Biblia dice, es el hijo de mi tristeza. También se podría entender como hijo de mi lamento o hijo de mi dolor, pero no de dolor físico, sino de tristeza o dolor en el alma, de lamento. Es el hijo de mi lamento. No es un buen nombre para un bebé. No es un buen nombre para un bebé, Benoni. Imagínese la culpa con la que tendría que cargar ese niño, adolescente, joven y hombre. Yo le causé su última tristeza a mi madre. Ahora piense en esto. El bullying al que sería sometido. Cada que le llamen por su nombre es un recordatorio. Quizá incluso, estoy especulando, no, esto no lo dice la Escritura porque no trascendió ese nombre, quedó registrado aquí, pero se le llamó Benjamín. Pero piense en José. Benoni, tú mataste a mi mamá. No era un buen nombre. Fue el nombre que le asignó una mujer moribunda. En su dolor, en su tristeza, lo que ella había esperado con tanto anhelo, lo que seguramente había orado a Dios. ¿Se acuerda cómo le dijo a Jacob? Dame hijos. Jacob le dijo, ¿qué soy yo, Dios? Así que para este momento, según el pastor Elis Carballosa, José, Pepito, tendría unos 15 años más o menos. Otros 15 años orando por otro hijo. Que el Señor me dé otro hijo. Que el Señor me dé otro hijo. Qué feliz voy a ser con al menos otro hijo. Y cuando nace ese hijo, está muriendo. No es hijo de mi gozo, es hijo de mi tristeza. Ahora, yo le dije, hemos visto a Jacob, decimos en México, regarla. Hacer algunas cosas que uno nomás se pega en la frente diciendo, ¿cómo es posible? Pero aquí hace algo correcto. Y creo que no entendió el significado de sus actos completamente. Dice allí, en el versículo 18, pero su padre lo llamó Benjamín. Estaba afuera. Quizá imagino una tiendita, ¿verdad? Donde armaron rápido, ahora le está dando a luz, métanla, ¿verdad? Porque no esté aquí frente a todos, expuesta, ¿verdad? Métanla, y la partera estaba afuera, como algún padre primerizo que conozco, como león enjaulado, sin poder dormir, sin poder hacer nada, ni pensar en otra cosa. Bueno, aunque este no era primerizo, ¿verdad? Y estaba curtido en eso de la paternidad. O estaba allí adentro,
Quizá escuchó a su esposa, su amada, su verdaderamente amada esposa, allí dar a luz con extrema dificultad. Quizá le escuchó decir, se llama Benoni, y morir. Quizá cuando le entregaron a este pedacito de carne, el primero dijo, no, Benjamín. ¿Qué quiere decir Benjamín? Si usted tiene una Biblia como la que yo tengo o alguna otra con referencias, tal vez le ponen allí hijo de la mano derecha. Bueno, así traducido así nomás, como que uno en español se queda diciendo, ¿qué será? ¿Quiere decir eso? Bueno, le tengo el siguiente comentario. Herbert Lupol es citado por Evis Carballosa en su comentario de Génesis y dice: hubiese sido en verdad casi morboso permitir que un hijo llevase ese nombre toda su vida. Benoni. Sigo leyendo. De modo que el padre rápidamente le cambia el nombre a otro que suena similar. Benjamín, que literalmente significa hijo de la mano derecha. Ese nombre puede significar un hijo de la buena fortuna, porque el lado derecho era comúnmente considerado como el lado más fuerte y más honorable, de modo que llegó a simbolizar la buena fortuna. Fin de la cita. Ya. O sea que en vez de que Jacob permita que su hijo cargue con el nombre que le va a acusar, que le va a recordar la muerte de su madre toda su vida, le cambia por un nombre que dice es buena fortuna. ¿Qué entendió Jacob que nosotros tendríamos que entender aquí? Que estaba en Canaán, que estaba en una tierra fértil, Efrata, y que este hijo representaba la bendición continua de Dios. Estuve de extranjero en otro país y Dios me bendijo mucho, y ahora que regresé, Dios continuará bendiciéndome. Él debió entender además que lo que está en los versículos anteriores, bueno, no pensaba en versículos anteriores, pero lo que acababa de ocurrir y que está registrado en el versículo 9 al 12 es la reafirmación de las promesas de Dios ahora que regresó a la tierra donde él tenía que echar raíces y crecer, de ser una familia a ser todo una nación, un pueblo. Este es Benjamín. No puedo permitir que mi hijo se llame Benoni. Quizá pensó en las implicaciones que yo ya le hice reflexionar, pero lo más probable es que él haya pensado en la bendición de Dios. No puedo permitir que mi hijo tenga un nombre tan deshonroso. Tiene que simbolizar la bendición que Dios me acaba de reiterar, que nosotros tenemos registrados en los versículos anteriores. Ahora, yo le dije, dudo que él haya comprendido el significado de sus actos en todo su impacto. Ahora donde vivimos, mi esposa, mi hija y yo tenemos recordatorios de el impacto del sismo del 2017. Muy cerca está 2 escuelas que sufrieron colapso, al menos una de su escalera y otra de parte de su planta educativa. Cerquita hay otros edificios sumamente cuarteados. Hay un deportivo por el que pasé, tenía rato de no pasar por allí, y todavía uno de sus muros para jugar frontón está, que dice uno, no quiero ni pasar cerquita, no voy a hacer que una vibración fuerte haga que eso se termine de caer. El impacto sigue. Y yo creo que Jacob no entendió el impacto que tuvo ese cambio de nombre. Ese encuentro entre Benoni y Benjamín en la misma persona. El hijo del dolor con el hijo honroso. Ya empezó ese olor, esa fragancia de Jesús en este texto. ¿Qué pensaron que iba a decir la comidita que huele aquí? Sí, también empezó el olorcito a comida. Aquí huele a Jesús. Aquí huele a Jesús.
¿Sabe qué dice el versículo más adelante? Dice el versículo 19: murió pues Raquel y fue sepultada en el camino Efrata, es decir, Belén. En tiempos de Moisés, la región ya no se llamaba Efrata, sino se llamaba también Belén. Algunos lo conocían como Efrata, otros lo conocían como Belén. Así hay colonias en nuestra ciudad. Algunos todavía le siguen, como mi mami, le sigue diciendo al eje central, le sigue diciendo, ahí el niño perdido. Porque antes así se llamaba. No sé si se les perdió un niño o qué cosa, pero así se llamaba. Tendrá su historia, no la sé. Pero ahora se llama el eje central. Bueno, así, y en tiempos de Moisés ya no solamente se llamaba Efrata, ahora también se llamaba Belén. Ah, ok, ya vamos entendiendo aquí que hay gente famosita que nació en esa región, ¿no creen? ¿Qué le parece Ruth 4:11? El maravilloso libro de Ruth. Sígalo leyendo, sígalo paladeando. Algún día daré otra vez estudios de Ruth. Y si lo tienen fresco, pues no le hace nomás porque está muy bonito, lo volvería a dar. Habla de la familia, habla del amor, habla de muchas cosas. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: testigos somos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. ¿A quién están hablando? Están hablando a Boz. ¿Quién era de Belén? Boz. De Efrata, de la región. ¿Quiénes otros? Noemí y su familia. Ahora note lo que dicen de Raquel. Raquel y Lea edificaron la casa de Israel. Son las columnas que Dios utilizó, porque eran las esposas legales, por eso se mencionan aquí las dos. Eran las columnas de donde nació la nación judía. Otra gente famosa, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12, está pegadito. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12, dice así: David era hijo del efrateo de Belén de Judá llamado Isaí. Hasta ahí voy a leer ese versículo. O sea que el rey David también era de esas latitudes. Ahora, no solamente eso, quiero decirle algo más. ¿Quién más nació allí? Pero tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. De ahí. O sea que Benjamín nació donde nació el Señor Jesús. En Efrata, que quiere decir fértil. En Belén, que quiere decir casa de pan. Por razón se llama casa de pan, si estaba en la región de la fertilidad, ahí donde todo se daba, como Xochimilco. Pero además de eso, quiero que vean lo siguiente. Dice el versículo 21, ahorita llegamos allá, vamos paso a paso, pero quiero llevarle esta referencia. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. ¿Qué es Migdal Eder? Bueno, Migdal Eder, si no lo tiene allí explícito, bueno, explicado, una notita que le diga qué significa. Migdal Eder significa la torre del rebaño. Es decir, allí había alguna torre famosa que, como era una tierra fértil, había habido muchos pastizales, y entonces los pastores llevaban allí a sus rebaños a pastar, y habrán hecho alguna especie de torre, ¿verdad? Alguna construcción que les permitiera ver a la distancia que no se dispersaran sus rebaños. Jesús, pastores, rebaños. ¿No les suena a Navidad? Lucas capítulo 2 le va a recordar por qué tantas referencias estoy dando. Lucas capítulo 2. Allí habla de pastores que estaban cuidando a sus
rebaños. Y dice en el versículo 8, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. En la misma región. Ahí donde nació Benjamín, ¿habrá sido el escenario de la aparición de ángeles? Pues si no fue ahí exactamente, porque no traían GPS, ¿verdad?, para ubicarse, pero más o menos por allí. Ahora, Benjamín, Benoni, fue llamado el hijo de dolor. ¿Quiere leer Isaías 53:3? Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. ¿Quién habla? Isaías, acerca del Señor Jesucristo. ¿Quiere leer Filipenses 2, 9 y 11? Más bien 9 al 11. Y vea lo que dice acerca también de nuestro Señor Jesucristo. Y sígase asombrando del parecido que hay entre Benjamín y el Señor, al menos en estos detalles. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y hijo de dolor, varón de dolores. Hijo de exaltación, de buena fortuna, Jesús exaltado hasta lo sumo. Belén, pastores, Efrata. Quizá Jacob no entendió las implicaciones, los rastros que iban a quedar de sus acciones, pero estos nos apuntan en este texto, nosotros que tenemos el otro lado de la Biblia, a pensar en nuestro Señor Jesucristo. Jacob no lo sabía, pero no solamente protegió la reputación de su hijo, también dejó ahí plantado para siempre un boceto sin iluminar, apenas unas líneas que hablan del propio Señor Jesucristo. Tomó una situación de dolor y la convirtió en una situación, entre comillas, de buena fortuna. Reconoció la obra de Dios en su vida y a su favor, a pesar de que estaba sufriendo uno de los dolores más grandes que puede experimentar el hombre durante su tiempo de vida, que es la pérdida de un ser querido, y cuanto más si ese ser es el cónyuge, el esposo, o en su caso, la esposa. Uno de los dolores más profundos que pueden experimentar los hombres, en la providencia de Dios, en el control de Dios, en el socorro de Dios, Jacob lo convirtió, lo vivió, lo enfrentó, reconociendo más bien lo que Dios le estaba dando y le estaba bendiciendo. Al menos en este caso, sí se comportó como lo que estaba llamado a ser, un hombre de Dios. Y no quedó solamente allí, tiene que seguir leyendo conmigo. ¿A poco pensó que ya habíamos acabado? Si me quedan como 6-7 minutos. Dice el versículo 20. Leo el 19. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Allí todavía era de pasadita. Y entonces dice, versículo 20, y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Ahora, eso es curioso porque Moisés está escribiendo siglos después. O sea que lo que hizo Jacob fue más que levantar una piedra, que levantó varias. Ya lo hemos visto en el capítulo 28 en Betel, y luego cuando regresa a Betel, y aquí hay otras. Pero déjeme comentarle algo. Esto fue algo singular, como su abuelito. ¿Su abuelita Abraham? ¿Se acuerda que compró un terreno en Macpela que incluía una cueva? Pero se llevó mucho más.
Y decíamos, hizo toda una especie de parques de conmemoración, una especie allí de rotonda para Sara. Bueno, aquí el versículo 20 dice, y erigió. Podría decirse, e hizo levantar. Más allá de que él haya ido y levantado allí unas piedras, más bien movilizó a otros tal vez para hacer algo grande, algo conmemorativo, tanto así que trascendió en el tiempo, puesto que Moisés dice, esa es todavía la sepultura, ahí está marcadita, la podemos ver. Y más allá de eso, ¿por qué no va al primer libro de Samuel? Lo que le dije, tiene repercusiones a lo largo. Primer libro de Samuel, capítulo 10, se va a sorprender de que allí se habla de esto. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel. O sea que fue algo tan grande, tan resistente lo que hizo Jacob, que todavía siglos después, en tiempos de Saúl, en tiempos de David, ¿cuántas líneas hay que seguir? Conectan entre esta historia ahí, David. Todavía estaba allí. No fue una piedrita allí con una inscripción. Lo que hizo fue algo muy grande. Quizá tan grande como su dolor de perder a su Raquel, a su esposa amada. Porque años después, cuando ya esté más viejito, Jacob va a contar su historia. Y en el versículo 7 del capítulo 48, mientras que él cuenta la historia de cómo el Señor le fue bendiciendo, se me apareció, dice en el versículo 3, en Luz, que es Betel, diciéndole, te haré fecundo, te multiplicaré. Versículo 7 dice, en cuanto a mí, cuando vine de Padán Aram, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando todavía faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata, esto es Belén. Años después, y todavía se acuerda con muchos detalles. La narración es igual que la que hay en Génesis 35, y se sigue acordando con muchos detalles. ¿Le dolió o no le dolió? Por sus actos vemos que sí. Por sus actos vemos que sí. Dice Génesis 35, versículo 21. Entonces partió Israel y partió su tienda, y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Continuó su camino. Lo más probable es que ya se hubiera estado moviendo a ver a su padre otra vez. Pero continuó su camino y ya no lo quiso hacer cerca de Belén. Dice que se fue más allá de la tierra, de la torre de los pastores. Tal vez en un esfuerzo de dejar atrás el dolor, de decir, no quiero estar aquí donde todo me recuerde a ver morir, o al menos haber experimentado, si no la vio en sus últimos momentos, al menos haber experimentado la muerte de su esposa. Jacob no se dio cuenta del impacto que tendrían sus actos. Siglos después, el sepulcro de Raquel seguía allí, pero miles de años después, aquí estamos hablando de Benjamín, uno que se parece al Señor Jesucristo. Cuando lo inesperado e inescapable llega a la vida de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, tienen una oportunidad muy particular que no siempre se presenta, de mostrar a Jesús a los que le rodean.
de comportarse como lo hacía nuestro Señor. Ante el dolor profundo de la muerte, se puede cuidar a los que quedan. No lo hizo así el Señor. No consolaba. No hizo el bien una y otra vez a los que sufrían. No solo por muerte, sino por otras cosas. Bueno, en tiempos de dolor profundo, hay algo que usted puede hacer por otros. Puede estar presente. A veces eso basta. A veces lo único que necesita quien está sufriendo es saber que no está solo. Y lo sabe, pero que haya alguien allí. Quizá cuidar de los detalles. Es muy curioso, pero ahora que ya tengo más de 4 décadas de vida, yo sé que aparento muchas más, pero ahora entiendo por qué en esos momentos que uno está en un hospital, en una agencia funeraria, la gente llega preguntando: ¿ya comiste? Porque esas cosas se olvidan. Esas cosas ni pasan por la mente, no está metido en la situación. Pero el cuerpo necesita comida. Usted puede hacer eso. Usted puede apoyar en ese tipo de detalles que suelen pasar inadvertidos en momentos así. Un toque apropiado. Personas del mismo sexo es válido el abrazo y dejar el brazo encima. No lo recomiendo con personas del sexo opuesto, pero con gente del mismo sexo se vale. Jacob hizo algo por su hijo, no solamente por José, también por Benjamín. Y en eso nos mostró al Señor. El Señor nos consuela con la verdad. ¿Qué mejor recordar en tiempos de muerte que lo que dice 1 Corintios 15:12? La muerte entró por un hombre, pero también la vida entró por otro hombre. Si así de profundo es el dolor que se siente tras la separación que trae la muerte, ¿qué tan grande será el gozo que venga cuando Cristo traiga a todos aquellos que han partido con Él? ¿Qué mejor que hablar la verdad en amor, como dice Efesios 4:15 en esos momentos? Nuestro Señor hacía todas esas cosas y Jacob, de una u otra manera, nos mostró su forma de cuidar a los que quedaron, pero también de honrar a los que se fueron y de respetar. Yo no sé qué habrá pasado por la mente, por la cabecita de Jacob. Un hombre que tuvo otras 3 mujeres aparte de su esposa. No sé en esos momentos qué pudo haber pasado por su cabeza. Lo que sí sé es que sus actos muestran profundo amor por la que partió y por los que se quedaron. Y que él no lo entendió, pero mostró a nuestro Señor Jesús. Y nosotros, al hacer cosas tan sencillas como las que mostré, estaríamos mostrando también a nuestro Señor Jesús a los que nos rodean. Por eso es que no podíamos pasarnos de corridito y aventarnos Génesis 35 tan de volada. Teníamos que ir paladeando. El Señor nos ayude a mostrar a Jesucristo en todo tiempo. Y más cuando la tentación va a ser concentrarse en el dolor propio y descuidar a los que están alrededor nuestro. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias por ello. Verdaderamente es viva, es eficaz. Que haga hoy aquello para lo que la enviaste. Amén.